Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a continuar dialogando sobre el tema importante de la ley de herencia, de lo que es testar a la luz de las nuevas disposiciones del Código Civil de Puerto Rico, que entra en vigor el 28 de noviembre de este año 2020. Continuamos dialogando con el doctor Pedro Cabán Vale, que es catedrático asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En el caso de herencia, la persona tiene un testamento en Puerto Rico, se localizó como cientos de miles de puertorriqueños que se mudan a Estados Unidos. Es probable que haya aumentado su caudal, haya generado mayor riqueza o mayor deuda. Y fallece. ¿Cómo se toman en consideración los bienes que están fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Pues mira, Rubén, eso es bien interesante porque en cuanto a eso, de hecho hay unas normas que básicamente, o sea, eso sí es todo derecho nuevo. Son unas normas que están en el título preliminar, que eso se conoce como normas de conflictos de leyes. ¿Sabes qué? Es precisamente como tenemos un contexto donde hay más de un país, hay que entonces tenerlo en cuenta, a ver qué leyes vamos a aplicar. De hecho, los países europeos le llaman a esto derecho internacional privado. Entonces, ahí la primera regla, o sea, que se establece es que tenemos que ver dónde esa persona está viviendo. Dónde está viviendo y, digamos, con carácter, ¿verdad?, permanente, de permanencia, que es lo que conocemos como domicilio. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, y esa persona, ¿dónde está domiciliada? Y eso es la primera regla, es lo primero que tendríamos que mirar para determinar qué regla es la que aplica. Ahora, el propio código te dice, voy a aplicar esta regla. Así que, bueno, pues en teoría, por ejemplo, si fuera un puertorriqueño o puertorriqueña, pero que está domiciliado en otro lugar, la primera regla es que esa es la que aplica. Ahora, pero vamos a mirarlo entonces desde el otro punto de vista. Si es un boricua que está en Puerto Rico, pero tiene bienes fuera de Puerto Rico. Entonces, como el domicilio es Puerto Rico, pues la regla primaria es que aplica las reglas de Puerto Rico. Pero el propio código indica si hay bienes, entiéndase propiedades, que esa persona tiene en otros lugares y las reglas de ese estado tuvieran alguna norma de orden público. Cuando los abogados decimos, las leyes dicen orden público, se refiere a que fuera una norma, digamos, imperativa. O sea, tiene que ser así, no me lo puedes cambiar, ¿sabes? Por ejemplo, que en un estado dijera, mira, las propiedades que están, por ejemplo, pues en la Florida, siempre tienen que regirse para todos los efectos por las leyes de la Florida. Pues esa sería una situación donde habría una norma de orden público, en este ejemplo del estado de la Florida, que te diría, no, pero si hay propiedades es conforme a las leyes del estado de la Florida. Entonces, el Código de Puerto Rico, en una situación como esa, lo que te dice, bueno, vamos a aplicar las reglas de Puerto Rico, pero en cuanto a esa norma de orden público de esa propiedad que está afuera, que está en este caso en Florida, como hay una regla que dice que esa tiene que ser la ley aplicable, pues entonces aplicaría en cuanto a ese objeto las normas.
del estado en donde se encuentra ese objeto. O sea, estoy utilizando, ¿verdad?, el ejemplo en el contexto estadounidense, pero Claro. lo mismo si fuera Alemania, España, lo que fuera. Estábamos conversando hace un momento sobre el segundo orden sucesional. Inicialmente estábamos hablando que se le da igualdad en términos de lo que son los hijos y el cónyuge o el viudo o la viuda. Pasa a un segundo orden que es el 50%, la mitad, que entonces ya cae enteramente de libre disposición. Y de libre disposición significa que incluso a estos herederos, a cualquiera de ellos podría mejorarlo o le podría asignarle la totalidad de ese otro 50%, o incluso fuera del ámbito familiar o de parentesco pudiera otorgarse a cualquier otra persona o entidad. ¿Estamos correctos? Sí, o sea, déjame aclarar, ¿verdad, Rubén? En el código del 2020 que entrará en vigor, el código nuevo que entrará en vigor el 28 de noviembre, en efecto, en el primer orden están cónyuges y los descendientes. De nuevo, esas personas, si no hay testamento, pues se dividen los bienes. O sea, vamos a suponer que son cónyuges e hijos de la persona que falleció, pues se dividen, ¿verdad?, en partes iguales. Entonces, si hubiera testamento y se van a establecer diferenciaciones, pues entonces, efectivamente, o sea, se dividen entre ellos la mitad y hay que respetarle eso, pero en cuanto a la otra mitad, definitivamente, el testador o testadora tiene el derecho, la potestad de dejarle esa mitad, bueno, siempre y cuando se le haya respetado el mínimo a esa persona, puede dejárselo a otro pariente o a una persona que no sea pariente. Entonces, por eso es que es una mitad de libre disposición, porque realmente tiene discreción para dejarlo en herencia a quien determine. Y Rubén, una cosa, ¿verdad?, bien importante que, digamos, o sea, no es técnicamente una norma de herencia, pero la afecta totalmente. Bien importante, ¿verdad?, las personas que estén casadas, por ejemplo, en régimen de sociedad legal de gananciales, que no hayan hecho, ¿verdad?, capitulaciones, en que hayan decidido mantener sus bienes separados. Es bien importante tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, pues, de la herencia, ¿verdad?, fallece primero uno de los cónyuges, pues si hay sociedad legal de gananciales, es bien importante recordar que el viudo o viuda es dueño de la mitad de los bienes. Eso en concepto de sus bienes gananciales. Claro. Por lo tanto, lo que aquí hablaríamos como herencia se refiere a la mitad de los bienes gananciales de esa persona. Digo, y si tiene bienes privativos, pues también. O sea, y eso es lo que va a herencia y es lo que estaríamos analizando, claro, ¿verdad?, en esto. Así que cuando una persona estuviera, por ejemplo, pues, ¿verdad?, fuera a hacer un testamento o algo por el estilo, pues es algo que tiene que tener en cuenta al hacer esos cálculos. ¿Se toma en consideración o hay el criterio generalizado que el que va a testar no necesariamente utiliza el criterio del valor de sus activos y muchas veces pues señala, mira, tengo 2 propiedades o 3 propiedades, tengo 2 hijos, pues le voy a dejarle esta propiedad A, esta propiedad B a tal hijo? Eso se puede hacer en la medida, o se puede ejecutar o cumplir esa voluntad en la medida de que técnicamente los valores, una vez se cuantifique el valor de esas propiedades, estén en cantidades bastante equitativas. Sí, o sea, siempre y cuando, ¿verdad?, se respete, digamos, o sea, se respete esos valores de los que estamos hablando, pues sí, o sea, no habría, en ese sentido, puede hacer esa disposición el testador. De nuevo, siempre que se respete eso, que claro, cuando uno tiene que tener en cuenta, por supuesto, que a lo mejor pues, se hace el testamento hoy
Pero bueno, pues la persona, ¿verdad? No se sabe cuándo fallezca ni cómo va su fortuna. Porque a lo mejor obviamente partirá de la premisa, a lo mejor de, por ejemplo, cuánto dinero tiene el metálico en este momento y esa cantidad puede o no, o sea, ser similar. Es bien importante. Hay un aspecto, doctor, que muchas veces se enfatiza, o la mayoría de las veces se le brinda mucha atención, y es lo relacionado con los activos. Y muy pocas veces se habla sobre las obligaciones. ¿Qué responsabilidad tienen los herederos de frente a las obligaciones incumplidas del fallecido? Pues mira, Rubén, esta es otra área donde la diferencia entre el código que todavía está vigente y el nuevo Código Civil que entra en vigor a finales de noviembre es otra diferencia dramática. El código que todavía está vigente contempla, hay varias maneras de aceptar una herencia, pero la regla, digamos, general, si no hacemos nada, así es que aceptamos, es lo que se conoce como una aceptación pura y simple. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Fallece un allegado, mi padre, y yo, pues, continúo en la posesión de los bienes y lo asumo yo. Y no se hace más nada. Bueno, pues eso significa que esa persona aceptó la herencia y, de nuevo, es lo que se conoce en términos jurídicos como una aceptación pura y simple, que significa que esa persona es dueña de los activos. Ahora, responde por las deudas, y esto es bien importante, responde por las deudas incluso con sus propios bienes. Así que, por ejemplo, en una situación, ¿verdad?, en que fallezca una persona y esa persona, digamos que tiene unos activos, pero las deudas son mucho mayores. Es bien importante que si se acepta la herencia de esta manera, pura y simplemente, pues significa que quien hereda tiene que responder por esas deudas, ojo, y no es que responde, pues no recibo nada, no, es que responde con los bienes de la herencia y además con los suyos, con los propios. Entonces, en el código, de nuevo, esto es bajo el código vigente. En el código vigente, ¿verdad? Si uno quisiera evitar eso, pues digamos que tiene que acudir, eso es bien importante, ¿verdad? Que alguien que hay veces que uno no sabe que hay deuda, pero bueno, hay veces que es previsible. Entonces, bien importante que se asesore, porque en una situación como esa se puede hacer lo que se conoce como una aceptación a beneficio de inventario, que básicamente lo que significa es como si jurídicamente uno dijera, bueno, yo voy a aceptar, pero voy a hacer un inventario y me reservo el derecho entonces después de ver lo que hay, activos y pasivos, entonces a aceptar la herencia, no hay problema, o entonces, o sea, si no, pues, quedo protegido porque no respondería con mis propios bienes. Se pierde en ese sentido, ¿verdad? Lo de la herencia va a pagar las deudas, pero no me perjudico. Pero eso cambia en el nuevo código. En el caso de las obligaciones, se incluyen en las obligaciones sentencias que estén pendientes, o sea, que ya estén con una sentencia, naturalmente, que ya está dictada respecto a, y probablemente ese heredero desconozca que en efecto exista una sentencia que obligaba al testador a satisfacer, ¿verdad? Y que esté técnicamente, si la ocupa y la acepta bajo el término de simple, probablemente está asumiendo una obligación que podría ir contra sus propios bienes. O sea que es muy delicado el asunto. Sí, es muy delicado el asunto. Mire, por dar un ejemplo, ¿verdad? Para la audiencia, por ejemplo, yo en una ocasión, pues, había un caso, por ejemplo, de una persona que elaboraba esa persona, pues, por ejemplo, como arquitecto. Y digamos que en los planos, unas construcciones que dirigió, hubo unos defectos y eventualmente, bueno, pues hubo una sentencia que establecía que había que pagar una cantidad de daños y perjuicios. Nada, o sea, algo muy usual en el contexto de los tribunales, en el contexto del derecho civil. Pues mire, esa deuda de dinero
¿sabes? Por, digamos, por esa negligencia o esa impericia, pues definitivamente los herederos tendrían que, se aceptan pura y simplemente, pues es algo que tendrían que tener en cuenta. Ahora bien, el nuevo código, y este es un cambio, vamos, sencillamente un cambio fundamental, bien grande, es que una vez entre en vigor el nuevo código, la aceptación que haga una persona, esa aceptación, digamos, sin otorgar ningún documento legal, simplemente uno pues sigue utilizando los bienes, poseyendo los bienes, con el nuevo código se entendería que es respondiendo en caso de las deudas que tuviera la persona que falleció, le decimos el causante, también en derecho, pues solo se responde hasta el valor de los bienes heredados. O sea, que en el nuevo código, un heredero o heredera, pues no estaría en la posición de responder con sus propios bienes por las deudas del caudal, sí, por las deudas de la herencia, sino que su responsabilidad, que se entiende que es solo hasta el valor de los bienes heredados. Aún voy a complicarlo, a lo mejor con esta hipótesis, pero puede ocurrir, aun cuando ese heredero haya sido negligente en el cuidado de ese bien y pudo haber causado pérdida de valor por su inacción. Por ejemplo, tiene un reclamo en deudas de $200,000, tiene una propiedad que en principio está valorada en $150,000, pero en los procesos no se le dio mantenimiento o fue negligente en el cuidado de ese inmueble, y ese inmueble perdió $50,000 de valor. Siempre va a reclamar por el valor final de los $100,000, o el que establece la reclamación pudiera reclamar a ese deudor por los $50,000 que perdió. Eso es un caso hipotético, pero... Sí, pues mira, Rubén, ahí eso es algo que, ¿verdad? Quien reclamara, por ejemplo, ¿verdad? Lo primero que tendríamos que ver es si el heredero aceptó la herencia. Exacto. Vamos a suponer que la aceptó. Entonces, quien, ¿verdad? En este caso los acreedores, si entienden que ha habido negligencia, pues tendrían que demostrarla. Okay. Y entonces ahí eso sería una situación en la que tendríamos que irnos por otras disposiciones del código que en términos generales lo que habría que determinar si hubo culpa o negligencia en el manejo de esos bienes. Y en caso de que lo hubiera, y en caso de verdad que el tribunal determinara que sí hubo negligencia, pues en efecto sí podría entonces tener que responder por eso, pero y esto es lo importante, en ese caso no sería por ser heredero, en ese caso sería porque actuó negligentemente. O sea, si aceptas la herencia y es tuyo, un objeto, bueno, pues uno tiene el deber, o sea, pues, de mantenimiento, etcétera, de cuidado, pero, o sea, si no te interesa tener el bien, bueno, pues puedes repudiar la herencia, no tienes que aceptarla. En el actual código hay una figura que es el que administra, el que el testador designa que va a administrar o va a hacer el proceso, el trámite procesal en la distribución de los bienes, y que puede ser tanto uno de los herederos como una persona que no sea heredera. Eso bajo el actual código. Sí, esa figura a la que aludes, Rubén, es lo que se conoce como el albacea. El albaceate. ¿Esa figura prevalece bajo el nuevo código? Sí, prevalece bajo el nuevo código. O sea, se sigue utilizando el nombre de albacea, y también se utiliza como una palabra, digamos, general, ejecutores, que es una categoría, bueno, que te abarca el albacea, administradores de la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí existe la figura del albacea. El albacea, el que esté testando en el testamento, se puede limitar el grado de responsabilidad
en el propio testamento de esa figura del albacea. Por ejemplo, yo hago un testamento y estoy designando a X personas de albacea. Actualmente el albacea pues tiene unas obligaciones, ¿verdad?, legales respecto a la manera, a la función como tal de albacea. ¿Podría yo limitar esas funciones en términos de su responsabilidad? ¿O no es posible eso? El código establece una serie de, digamos, cláusulas. Ajá. Que puede establecer, digamos, unas medidas adicionales que puede establecer. Ahí es bien, vamos a decir, bien importante tener en cuenta, a ver cuántas personas hay, porque no solamente es albacea, que sí, puede haber también un administrador, un contador partidor, etcétera. Pero francamente, Rubén, o sea, no me he encontrado yo con una situación en la que se haya hecho una limitación de esa responsabilidad. O sea, pero no significa que no se pueda hacer, o sea, pero la verdad es que no me he encontrado con una situación. Pero de la faz del documento se puede también incluirle, asignarle algún tipo de compensación en la administración de esos bienes o de cubrirle, reembolsarle gastos, sí, y eso sí se puede hacer. Sí, eso sí se puede hacer, definitivamente. Doctor, estamos ya en la fase final del programa. Todavía hay muchas áreas que pudiéramos estar discutiendo. ¿Algún aspecto en particular en esta amena discusión o conversación que se nos haya brincado y que usted entienda que es bueno que se resalte? Sí, pues mire, Rubén, bien importante, ¿verdad? En cuanto a los viudos, las viudas, una disposición del nuevo que establece el nuevo código, que es también importantísima, tiene que ver con el hogar familiar, la vivienda matrimonial. Y es que con independencia de lo que hemos discutido hasta ahora, el código nuevo reconoce, por ejemplo, que el cónyuge viudo podría reclamar para sí la vivienda matrimonial. Esto es bien importante, pero no tiene que estar en el testamento. O sea, el código le da el derecho que el cónyuge viudo podría decir, bueno, pues yo quiero mantenerme viviendo en esta casa hasta que yo fallezca. Y, por ejemplo, ese derecho lo tiene y puede ejercerlo. Aunque, por ejemplo, no le hayan dejado la casa en testamento, podría decir, no, yo me quiero quedar a vivir aquí. Y entonces, fíjate qué interesante, Rubén, el nuevo código establece que, por ejemplo, si digamos que lo que le tocaría a ese viudo por herencia es de un valor menor al de la propiedad, porque a lo mejor la propiedad, ¿verdad?, es más valiosa y excede de su participación, pues la ley busca una fórmula de compromiso. La ley establece, puede ejercer el derecho como quiera, y lo que se va a entender es que sobre la parte que, digamos, esté por encima de lo que le toca en cuanto al valor, es lo que va a tener un derecho de uso y habitación, de uso y habitación, que básicamente lo que significaría, usted puede vivir ahí, es suya, pero entonces queda claro que en cuanto a lo que excede, pues está claro que, por ejemplo, solo la puedes usar, puedes vivir en ella, pero no podrías venderla, no podrías generar. Podría también afectarse, vamos a poner el caso de que vaya a ejercer ese derecho de residir la propiedad, vamos a llamarla perpetuidad, porque es hasta mientras esté vivo y mientras la resida la vida, se constituya su residencia principal. Eso no menoscaba de ninguna manera el hecho de que tenga participación todavía en parte del caudal de la herencia. Es decir, quedan de la herencia $50,000, aparte de esta propiedad. Si de esa participación que yo tengo en esa otra porción se me descuente el periodo de tiempo que esté utilizando la propiedad, eso no es posible.
por lo menos no es algo que el código contemple. El código lo que contempla es, bueno, pues hay dos posibilidades. A lo mejor esa persona, vamos a decir que tiene derecho a $200,000 y vamos a decir que la residencia vale 150. Sí. Bueno, pues todavía le quedan 50. O sea, lo que le da la ley es el derecho a decir, no, yo como parte de lo que me toca, quiero la casa. Le da esa posibilidad y entonces, bueno, pues todavía le quedarían esos otros 50,000. Ahora, por el contrario, si fuera el caso contrario, o sea, le tocan en la herencia 150, pero la casa vale 200. Sí. Entonces, lo que se entiende es que como quiera puede exigir que la casa se le atribuya, pero entonces en cuanto a los 50, que no es su parte de herencia, tiene un derecho de uso y habitación. Nada, eso lo que significa es que en cuanto a ese valor de 50, es de los demás herederos, pero es como si lo tuvieras en ese sentido, estoy utilizando un lenguaje no técnico, Claro. es como si lo tuvieras congelado. Está O congelado, sea, lo tienes. esa persona está viviendo ahí y puede vivir ahí hasta que fallezca de modo vitalicio, y entonces, bueno, pues queda claro que cuando fallezca, pues en cuanto a ese valor, eso pertenece a esos otros herederos. Doctor, el tiempo nos ha traicionado. Esto es un tema importante. Le agradezco muchísimo el que haya compartido este conocimiento con todos los cooperativistas, con los televidentes. Y como le indiqué en la vez anterior, les extiendo una invitación para seguir conversando, seguir orientando a los cooperativistas y educando sobre las disposiciones y los alcances de este nuevo Código Civil que ya está próximo, en poco tiempo, en una semana comenzamos ¿verdad? Entra en función, en vigor, este nuevo código. Así que gracias por acompañarnos, doctor, en esta edición de Muévete. Muchas gracias, Rubén, y pues muchas gracias a la audiencia por la sintonía y, por supuesto, cuentan conmigo. Claro que sí. Gracias, mayor de los éxitos. A ustedes, amigos, los invito a que sintonicen la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Casa. Apartamento. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Vegaco. De tu lado, siempre. 915-0030. 787-915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. Tu solución hipotecaria. Vegaco. De tu lado, siempre. Produce Here and Now para Vegaco.